Disculpa del retraso, llego una semana, 2 semanas tarde a Cornucopia, pero ya estoy aquí, he venido para quedarme de nuevo. Bueno, tenemos hoy con nosotros a Antonio Díaz Mola y a Jesús Baena, que ya lo conocéis, así que a Jesús no os lo voy a presentar y voy a pasar directamente a presentaros a Antonio, ¿vale? Qué raro que no me presente. Es que Que te olvides de mí. para decir cosas malas mejor me estoy callado, ¿no? Sí, eso parece. Antonio Díaz Mola. Nació en Málaga en 1994 y siempre se ha interesado por la literatura y el dibujo. A los 20 años comenzó a escribir los primeros versos. Ha ganado el 32 certamen González Guaris y recientemente ha resultado ganador del primer certamen del Museo del Vino de Málaga con su obra Para Siempre. Entre los autores que más lee están los miembros del 27, el Grupo Contemporáneo de México y los infrarrealistas Bolaño o Mario Santiago. Bienvenido a Cornucopia, Antonio, esta es tu casa. Gracias por invitarme. ¿Se escucha bien? Bueno, pues yo no tengo ningún libro publicado, ni tengo tampoco demasiada trayectoria, pero agradezco enormemente el gesto de invitarme y bueno, a ver qué tal. Muy buenas tardes, Antonio. Si te sirve de consuelo, yo tampoco. Aquí el único que publica cosas es Jesús, los demás estamos aquí a la espera. Entonces ya tenéis más que yo. Yo solo tengo presencia, vosotros tenéis ambas, la ausencia y la presencia. Oh, qué bonito, qué poético. Hoy va a ser un buen día, ya verás. Bueno, ¿estás preparado para el primer disparo? Digo, para la primera pregunta. Sí. Bueno, pensando en que has ganado recientemente el premio de poesía y vino, mi primera pregunta es si te consideras un poeta apolíneo o por el contrario dionisíaco, entendiendo siempre lo apolíneo como la inteligencia y lo dionisíaco como la pasión, la emoción. Empiezas duro, ¿eh? Yo me considero apolíneo porque creo que dentro de la desmesura y dentro de los altibajos debe regir todo el sentido común. Entonces, en ese sentido, yo creo que no me voy por la desmesura ni me dejo llevar por impulsos brutales y me modero. Entonces, ¿consideras, por ejemplo, que la poesía no es un impulso? Bueno, tiene mucho de impulso, pero apolíneo en lo referente a la vida. Cuando escribo, pues, por ejemplo, hay veces que grabo una grabación, improviso, y ahí soy totalmente, pues, lo contrario, dionisíaco. Entonces, digamos que... Joder. Hay un momento para todo, ¿no? No, yo creo que se puede complementar ambas cosas, pero siempre rige mi poesía el sentido común. Pero sí, la poesía tiene mucho de impulso. ¿Y bebes mucho vino? No bebo vino. Es más, fue una impostura el poema, porque me tuve que poner en la piel de alguien que, bueno, pensé en García Baena, pero no porque él bebiera, sino por la elegancia y la sensualidad de su poesía. Y dije, bueno, si voy a hablar de vino, tengo que tener una referencia de peso. Y eso me ayudó bastante. Bueno, visto está que conseguiste engañar al jurado, ¿no? Sí, pero la poesía también es un engaño, ¿no? A fin de cuentas, muchos escriben cosas que no han sentido y es todo ficción, entonces... Entonces, en tu caso, la poesía es máscara en lugar de desnudo. Sí, porque la poesía tiene mucho de teatro y yo creo que la máscara, el personaje, tienes que mirar a tu alrededor y ves siempre personajes. Entonces... No deja de ser una coyuntura difícil esa, ¿eh? La de resolverla. A fin de cuentas, la máscara, prosopón, personaje... Tú ten en cuenta que en Cornucopia nos gusta desnudar a la gente y nos gusta desmantelar el personaje. A Ángelo le pasó, así que no te digo nada. Ten cuidadito. Estoy muy nervioso, tío. A ver, pero será Apolíneo, que no tienes que estar nervioso por estar aquí. Estoy nervioso. Va a ser dionisíaco, ya verás. Y bien, vamos a cambiar un poquito de registro. No te confíes, luego volveremos, es para que te relajes un poco. En tu poesía, Antonio, ¿las mujeres son siempre mujeres o se van transformando en otras criaturas?
Bueno, teniendo en cuenta que muchos poemas que yo escribo llevan nombre de mujeres de la mitología, se camuflan, claro. Entonces yo diría que sí, que está el disfraz presente. Todo es disfraz, ¿eh? Ten cuidado. Tenemos todavía, no sé si aproximadamente 40 minutos. No me vas a desnudar, tío. Bueno. Me gusta el reto, lo cojo. Bien. Creo que sería un buen momento para presentarnos a una de estos poemas, ¿no? ¿Una mujer? Una mujer. Vale. Lo de la tinta roja en los títulos es por algo. No. El poema que voy a leer se llama Valquiria y tiene una cita de Bolaño. Y bella la pequeña luz de algún bar para que tú digas que tienes 18 años. Hablabas del hermoso lirio en la tormenta de Noruega y de ti, Queen of Cold, tu increíble colección en varios tomos de grandes poetas universales. He aquí tu afición a catalogar, por ejemplo, besos, constelaciones, los ruidos de la ciudad solo cuando anochece, solo cuando la luz nos oculta la forma de las cosas y tú respiras, como si lamieras el tocarte de mis manos. Me miras y sonrío. Del aire del bar cuelga noviembre como una nota de rock and roll, y si levanto los ojos puedo oler tu risa. Alguna mueca o frase que no entiendes. Gestos que la canción de fondo traduce con la voz imperial de Freddie Mercury. De pronto lo confiesas. Tu poeta favorito es Friedrich Lorca. Así lo estudiaste en Oslo y tenemos en común la luna y el cuchillo. Dime qué muerte nos habitará al salir por esta noche de camino al subway o al cerrar los parques. Dime cuál perfume denunciarán en las comisarías y por qué. En tu país hay más castillos que en el mío y eso quiere decir algo. La dulzura fría de la nieve, los pasos en la nieve de Olaf II el Santo. Parece dulce combatir con los espejos y verse reiterado junto a dos mujeres, la de carne, la de cristal, mas tu acento es uno, el mismo silencioso contra las paredes de mi ámbito, el único puñal suave, la negligencia permitida del español moderno. Me ha llamado la atención la parte en la que hace referencia a dos mujeres. Entiendo que una es la mujer idealizada y otra es la mujer real, ¿no? Sí, claro, el espejo, ¿no? La transformación. ¿Y por qué crees que todavía, en pleno siglo XXI, seguimos idealizando a las mujeres? O a los amores en general, supongo que también idealizan las mujeres a los hombres, ¿no? Pues no sé, yo por no teorizar, yo creo que es un impulso, bueno, más que un impulso, un recurso poético que el poeta utiliza en su vamos, clara ventaja. Entonces no es más que eso. Me llama mucho la atención que por una parte hay una elegancia formal, pero por otra parte hay una búsqueda de ensuciar un poco el lenguaje con palabras inglesas y con ambientes un poco subterráneos o nocturnos y tal. Ahí hay un juego muy importante entre la oscuridad y la luz, ¿no? Sí, los golpes de efecto, ¿no? Yo creo que cuando yo escribo un poema a veces necesito, ¿cómo te diría? Una palabra, bueno, que impulse otras. Entonces, estas palabras que, bueno, de primeras quizá no encajan, de primeras, porque luego yo veo que encajan, eso me ayuda, me catapulta a más ideas, entonces es otro recurso. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Tú crees que la vida y la poesía conceden segundas oportunidades? Pues yo creo que sí. Yo creo que la poesía es una segunda oportunidad, porque el mismo hecho de reescribir un poema, ahí te estás concediendo una oportunidad más. Entonces sí. ¿Y por qué crees que a ti esa segunda oportunidad te llega a la edad de 20 años y no antes? Ya me está quitando las preguntas. Es que he estado 2 semanas fuera, vengo con ganas, lo siento. ¿Pero a qué te refieres? Está la octava pregunta fuera.
Que me sorprende que no empezases a escribir antes, que sí que manifestases otras inquietudes artísticas, ¿no? Con antelación, pero no la de la escritura. Eso responde a muchísimos vericuetos, no sé. Yo creo que siempre he leído, es más, yo en la ESO, fíjate, era muy mal estudiante y el director me castigó un año entero porque interrumpía la clase constantemente y me mandó a la biblioteca. Y recuerdo que yo empecé a leer libros de Flanagan, que era un detective. Y eso fue con 15 años. Entonces, a partir de ahí, o sea, le debo al director del instituto esta afición mía, ¿no? Esta vocación literaria. Y a partir de ahí comencé a leer muchísimo. Luego ya me incliné por la poesía. Y ya pues hace un año y medio que dije, bueno, ¿y por qué no voy a escribir si yo me vienen ideas? ¿Por qué no voy a escribir? Dije, venga. Y bueno, después de que todos hayamos escuchado Valquiria, ¿estás en verdaderas condiciones para asegurar que el autor naturalmente literario de estos versos, es una máscara de Antonio? Es decir, por ahora, y naturalmente porque yo ya he leído los poemas de Antonio, aunque tu letra es difícil de descifrar, pero los he leído, lo que yo he leído de ti no me parece que sea una, vamos a llamarlo mascarada, pero lo que sí me parece es que tú dices que existe una máscara por no decirnos aquí a todos que en realidad este eres tú desnudo. Es que tú eres muy astuto. Yo te he dicho que tenías 40 minutos Ya, y no los desaprovecho. Se ha desnudado en 20. Bueno, hay de todo. No te podría decir, no podría responder. No te hagas el estrecho. ¿Se puede censurar alguna pregunta? Censuro esta. Bueno. Aquí no se censuran ni preguntas ni respuestas, ¿eh? O sea, aquí se ha llegado a hablar hasta de drogas, y de setas, y de Blas. O sea, De muchas cosas. Aquí se habla de muchas cosas. Muy bien. Y bueno, dejando entonces aparte el tema de la máscara, Antonio, en cualquiera de los dos casos lo que sí que tenemos claro es que ambas deben construirse de una manera o de otra. Es decir, ambas posturas, sea la tuya como Antonio o la máscara en la que te vistas, digamos, con la que te vistas. ¿Cuál es la huella de los antecesores o de las influencias que has tenido en esta construcción, sea tu proyecto como Antonio o este proyecto literario como poeta? Bueno, Bolaño, por ejemplo, es un poeta que a mí me parece que le llegó el éxito muy tarde y que él durante toda su vida ha sido consecuente y más allá de no tener contactos, amistades, porque él dice que es un mundo muy canalla el literario y que todos creen que van a perdurar. Entonces a mí esa visión tan real, tan honesta, me llega mucho y de vez en cuando vuelvo a una entrevista de Bolaño y lo escucho porque es como un consejero y digo, coño, es que es como un padre literario, entonces me emociona mucho escuchar a Bolaño. Bueno, además, hasta donde también sé, compartimos madre literaria, ¿no? Aquí presente, que es Inés. Sí. Así que también, ¿cómo calificarías tú la huella de tus poetas más cercanos, de tu entorno Bueno, más claro, cercano? sí. En el plano idílico, Bolaño. En el plano personal te puedo hablar de Inés la primera, porque es la que me vio en el Ateneo y me dijo, tú escribe, ¿tú qué haces aquí? Entonces me acogió, fue muy generosa porque sin yo tener nada me dejó leer en el Ateneo. Me avisó de actividades culturales, me presentó a mucha gente y bueno, eso es una huella imborrable. Y luego, poemas suyos y títulos de poemarios que valen valen por 20 poemas. El violín debajo de la cama o el águila en el tabernáculo son títulos que tú dices, wow, qué rotundo, ¿no? Entonces, pues sí, Inés. También Álvaro García, tengo que reconocerlo, porque también es muy generoso y aunque tú no tengas, digamos, recursos, él ofrece un escaparate y es muy, muy generoso también. Yo todavía no me he olvidado de la primera
cita literaria que tuve, que fue por eso de la mano de Inés, en el encuentro de generaciones que se celebraban en las tertulias del Pimpi a esta misma hora, este mismo día, pero hace unos años, y en el salón de su casa, mientras que había unas aceitunas y una cerveza Victoria que me ofreció, además de unos palillos. Un bizcocho. Es mejor. ¿Estás seguro? Sí, un bizcocho, tío. ¿Entre un bizcocho y la cerveza Victoria prefieres un bizcocho, Antonio? Con chocolate caliente en invierno, ya me dirás. ¿Con aceituna? No, digo que... Ah, vale. No, me quedo con el bizcocho. Bueno, es lo que tiene, te gusta Bolaño. Es un golpe bajo. Todavía es grandísimo. Todavía me acuerdo de que allí me dio... pero no, me dio muchos libros, pero del que todavía no me he olvidado de ninguno de ellos, pero hay uno que siempre resuena, que es el del águila en el tabernáculo, sobre todo porque por aquel momento ella me contó cuál era el concepto del águila en el tabernáculo, que era como una vuelta, una retrospectiva a la épica, ¿no? Y un canto épico, sí. una recuperación, ¿no? O una reinterpretación. Y nunca sabes, digamos, cómo se vienen las cosas, que todo al final vuelve, ¿no? Con esto de que la vida es una ruleta continua. Y como ahora últimamente también he estado trabajando yo por ahí, no dejaba de venirse a la cabeza. Fíjate, ¿no? ¿Cómo vuelve? A mí me sorprendió una foto que tiene con Guillén, ella es muy jovencita, y eso también demuestra una voluntad de persistir ya desde joven, con una idea muy clara, y eso es una inspiración para una persona joven, ver esa foto y que te la muestre y tan feliz, pues... La verdad es que tenemos mucha suerte en Málaga, sea por Inés o también como Rafael o Juan, que tienen la generosidad de habernos dado el espacio. Bien... Y nada, a mí no me ha invitado a bizcocho, yo también quiero, ¿eh? Están aquí estos dos hombres súper enchufados y a mí que no me han dado bizcocho ni nada. Me voy a Cuenca, me pierdo estas cosas. El próximo día, vale, estupendo. Me lo apunto. Bien, Antonio, volviendo a Bolaño, a mí hay una cosa que me interesa mucho, porque cuando yo lo estudié en clase, estudiamos en particular los detectives salvajes, pero también un poquito su poesía, y el rótulo era el último poeta maldito. ¿Tú lo ves a él como un poeta maldito y quisieras ser un poeta maldito, o ya has pasado por esa fase que pasamos todos? Yo no quiero ser un poeta maldito. Eso va en demérito de lo que tú construyes. Él decía eso de habitar poéticamente, que se puede pero no es recomendable, por todo lo que conlleva. Pero lo considero maldito, pues sí, porque dejó la universidad, se iba a las librerías, la librería de Cristal en México, se iba al parque y robaba libros, el Marqués de Sade, Joyce, grandes autores que a él, le marcaron. Y las amistades, esa vida, el título infrarrealista, ¿no? Boicoteando conferencias de Octavio Paz. O sea, era una contracultura, era un detonante contra lo establecido, y yo no soy partidario tampoco de eso, pero él es un poeta maldito, sí. Tú no tendrás enemigos que vayan a venir hoy a boicotear cornucopia, ¿no? No, ojalá. Bueno, vale. Estaría guay. Venga, vamos a darte un respiro, léenos algo más. ¿Sigo con mujeres? Sigue. Deducimos que ya de entrada no es la misma, no es Valquiria. Vale, pues. Hablando de Inés, ¿no? Tengo uno que va dedicado a ella no lo sabe, creo, pero es el primer poema que yo dije, aquí hay un poema, y esto fue hace tiempo, y es un poema que creo que se defiende por sí mismo, y ya que ella me dio esa mano de escribir, cuando una línea me salía doblada, ella la atornillaba y la enderezaba. Entonces, pues, como es el poema con el que yo por primera vez estuve contento con lo que hice, pues se lo dediqué. Se llama Desgobiérname, a Inés María Guzmán. Bueno, antes de leer, el poema es una contradicción en sí mismo, porque hay como un reclamo de que alguien venga y una vuelta de cara y decir, no vengas. Es como una contradicción. Un paso lento de ceremonia, el mío, como una procesión, como una asceta en trance disputándose la vida por llegarte, por llevarte de arriba abajo. De pronto oigo una bandada de gaviotas caer al musgo y aludir a tu presencia huida. No estás.
la casa mal cerrada. Cualquiera entra a abrir los grifos para que no atiendas a los cantautores que en mi nombre se conduelen. Olvidas y corres. Detrás del ministerio en que la noche se detiene, han descubierto herraduras de caballo, el casco de un galeote, ligas, planisferios. Cuánto estiércol sobre el basalto duro, tantísimas cabalísticas, vueltas y revueltas. Desgobiérname, invierte el orden de la andanza por donde yo no venga. Que todo lo que vea sean fosas abiertas sobre el glacial donde bailas ballet. A Inés le gusta el ballet. Brincas vestida de rusa y párpados son aire. Mi grito desgarrado es plural. En él nos encontramos tú y yo, el relámpago, el milagro, tu desprecio que tiene algo de naranjo, de jazmín, fragancia deshojada donde cupiesen monosílabos. Sí, no, la frente bañada de mercurio, alquimias en la esfinge del dolor sin cura, y no hay textos que hablen ya de ti o den pista de tu paradero. Desgobiérname, haz que sea por fin una ingravidez el llanto, lo contradictorio de amar en condición desigual, niégale al futuro cada una de mis caras. Hay una cosa que no hemos dicho hoy, pero porque pensamos que ya lo sabéis, podéis interrumpir en cualquier momento y hacerle preguntas a Antonio, o comentarios, lo digo especialmente por Inés, por si quieres ahí insuflarle un poquito de aliento. Me ha llamado la atención una cosa que el público no lo ve porque no está viendo el poema, pero veo que hay algunos versos que están sangrados hacia adentro y que juegas un poco con lo gráfico. Eso no responde a nada, eso es algo más, bueno, estético, que yo si no lo dejo así, no me quedo tranquilo. Sí, es eso. Pero luego él es apolíneo, ¿eh? No es dionisíaco. Para nada, para nada. Bueno, sigo un criterio, ¿no? En todos hago eso, es apolíneo eso. es consecuente por lo menos. Si lo hago una vez, lo hago otra, ¿no? Soy apolíneo, tengo toda mi vida dionisíaca, por Dios. No, que va, hombre. Hay un refrán que dice, a veces lo más inteligente es hacerse el tonto, así que yo estoy de acuerdo contigo. Bien. Se hace el apolíneo, sí. Me alegra mucho que recuerdes a las personas que te han ayudado a avanzar, porque no siempre los poetas lo hacen y a veces lo hacen y no es de corazón. Pero sí que veo mucho corazón y mucha honestidad en tus palabras y eso me hace muy feliz. ¿Tú crees que la poesía necesita de un componente didáctico? Bueno, moralizante, didáctico, ¿no? Llámalo X. Sí, no. ¿Por qué no? Es que no te puedo decir una receta, pero tampoco lo veo mal. Por ejemplo, una poesía dedicada a un público infantil, creo que necesariamente ha de ser didáctica. Al menos que le ayude a subirse a la poesía y que, bueno, vaya creando una semilla dentro y mueva a ese chaval o a esa niña. Tú, después de todos los detectives se llaman Flanagan, ¿qué es lo que aprendiste leyendo poesía en tu adolescencia, ahí encerradito en la biblioteca, expulsado de clase? Pues muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo leía poesía, yo lo primero que decía, ¿no?, es quiero hacer esto. Entonces, y no sé, hablaba de Roberto Bolaño, pero también tengo que hablar de Mario Santiago, tengo que hablar también de Gilberto Owen, porque es que la poesía hispanoamericana me parece visceral, me parece cotidiana, me identifico, entonces es algo donde estoy cómodo. Me ha enseñado, por ejemplo, que si tienes que poner una palabra que, como tú decías antes, ¿no?, que quizá no va con el tono, si tienes la necesidad de ponerla, no te cortes y ponla. Ser honesto me ha enseñado. Para ti, ¿cuál es la visceralidad de nuestra realidad? Reformula. ¿Qué es lo visceral de la realidad que a nosotros nos ha tocado vivir, que no es la misma que les tocó a los infrarrealistas, por ejemplo? Pues no sé. En mi caso, lo visceral es la propia poesía, ¿no? Yo creo que donde más se refleja ese impulso y ese ímpetu es en lo que uno escribe. Y de la realidad, pues la realidad está llena de ficciones. Es muy difícil
detectar lo visceral. Hablamos de las máscaras, de los disfraces. No te sabría decir. Y si tuvieras que quedarte con un personaje de todos los que Antonio Díaz Mola podría ser, ¿con cuál te quedarías? ¿Literario o real? ¿También tienes personajes a nivel real? O sea, cuando me has saludado eras un personaje. O sea, No, pero un personaje público, un literario. ¿Tu personaje literario? Qué preguntas, ¿eh? Es que no hay ninguna fácil. Pues sí, estamos siendo buenos hoy, Antonio. Que claro, quiero hacer justicia a lo que de verdad pienso y esto lleva tiempo. Pues no sé. Yo te dije si querías leer las preguntas antes, tú dijiste que no, que es la moda en Yo cornucopia creo en la segunda que etapa, pues... Don Quijano Alonso, el Quijote. ¿Sí? ¿Por qué? Eso me interesa mucho a mí, ¿eh? Hombre, las aventuras. O sea, llegar a Barcelona y ver el mar por primera vez o bueno, tirarte meses en el castillo de un duque, siendo feliz, ¿no? En esa ignorancia. Bah, eso es genial. ¿Tú crees que estaba loco verdaderamente? Hay un debate vivo con eso. Yo creo que no. Yo creo que no. Era el más cuerdo de los cuerdos. Era un gran poeta que escribía a Dulcinea. ¿Y piensas de la misma manera que entonces en tus poemas, antes precisamente hablabas de la capacidad de ser honesto? Vale, te puedo comprar la idea de que te pongas máscaras cuando escribes, pero para ti la poesía entonces constituiría una especie de promesa de futuro, es decir, una forma de escribir y dar testimonios de qué tipo de persona querrías ser o a dónde llegar o hacia dónde ir. Pero es que esa máscara, yo creo que es reversible, ¿no? Yo creo que en esa máscara hay parte de Antonio, porque cuando uno escribe poesía, lo sabéis, la identidad está en ambas partes, en la máscara y en ti. Entonces llega un momento de confusión, un cruce de voces incluso, porque tienes que pararte a reflexionar qué es lo que vas a decir, qué llevas puesto, y creo que es una simbiosis. Pero el autor de Gobiérname, ¿es Antonio o es la persona a la que quiere llegar a ser Antonio? Es Antonio. Yo soy muy contradictorio. Y creo que no es malo ser contradictorio, ¿no? O sea, eso de... Yo puedo votar a un partido político y a los 10 años cambiar de idea, tener aprecio por una persona y no volver a tener aprecio por algún motivo, o bueno, o cambiar de colores, de equipo, ¿por qué no? Y hablando de cambios, de ideas, también hablábamos de el recuerdo de las personas que influyen o que de alguna manera te han ayudado, te han apoyado. Ahora vamos a hablar de lo contrario. ¿Tú crees que existen olvidadas y olvidados en la literatura en la actualidad? ¿O a lo largo de la historia, claro? Buena pregunta, otra más. Yo creo que sí, que existen olvidados. No sé, yo te podría decir Enrique Lin. Es un poeta extraordinario. Yo es que, bueno, Bolaño lo recomienda, yo me dio por investigar, leí a Enrique Lin y vi también un referente. Y creo que no aparece en antologías. La crítica también no es fiable porque la crítica estuvo 25 años sin hablar de Kafka. Y hoy día, ya me dirás, ¿no? en la Universal lo que representa. Entonces, olvidados siempre hay. Lo digo porque, en cierta manera, autores como Bolaño o Mario Santiago, que citabas antes, son de alguna forma autores olvidados en la sociedad actual, incluso en las corrientes literarias actuales. Es decir, no son autores a los que se recurre de manera fácil, y seguro que los jóvenes, claro, que nos movemos en el circuito de poesía en la actualidad, es raro encontrar a un poeta de nuestra edad o de nuestra quinta
que hable de Bolaño. Ya. Entonces, antes precisamente hacía la broma con la ausencia y la presencia. O sea, la ausencia. Es broma. ¿Cuánto crees precisamente que influye en ti o cómo encaja la ausencia, los olvidados, lo alternativo o lo periférico? ¿Cómo encaja todo eso en tu creación? O en tu impulso creativo, vamos a hablar con propiedad. Vamos a hablar de Dionisíaco. Pues no creo que influya mucho ese rescate. Mi labor no es rescatar a Bolaño. Bolaño tiene una autoridad y un peso que es incuestionable. Lo que sí es una inspiración, saber que si no consigues ciertas metas, ciertas cotas, pues puedes formar parte de ese equipo, que es un equipo, salvando las distancias, ¿no? Pero es un equipo, vamos, lleno de genios. ¿Tú crees que nuestro canon literario está mal construido? Pero defíneme canon. Si yo te digo canon, ¿qué autores te vienen a la cabeza? Bueno, creo que Bolaño esté dentro del canon general. En poesía el canon hoy día yo creo que está pervertido, ¿no? Porque hay una tendencia a The Freds, estos que firman con el arroba. Y para mí la poesía no creo que... Es un discurso que tiene sus normas, que tiene su tono, su cadencia, su sentimiento, y pervertirlo de esa manera para llegar a un público adolescente con un afán, bueno, claro, mercantilista, claro, es que si da dinero, pues es lo que van a promocionar. Pero firmar con una arroba y las flores rosa, huele bien, eso no creo que sea poesía. Tiene que haber un juego de palabras. Por una vez no soy yo el que ha sacado ese tema, ¿te has dado cuenta, no, Jesús? Bueno, estoy esperando a que saque Huizinga. ¿Tú Poquito. conoces a Huizinga? No. Entonces lo tienes que sacar. Yo te lo presentaré después, no te preocupes. A mí me gusta mucho, y sé que me repito, pero me gusta mucho el término que utiliza Luis Alberto para esa gente que está totalmente fuera del canon y fuera de la poesía. Él lo llama parapoetas. Para poetas. Espero que tú no seas un parapoeta. Jamás. No, cuando digo canon me refiero, por ejemplo, pues a los nombres que todos conocemos, ¿no? Góngora, Quevedo, Cervantes en la novela, por supuesto, es canónico, Petrarca. ¿Tú crees que nuestro canon está mal construido o que seríamos distintos si el canon hubiera sido otro? Bueno, ese canon te construye, porque es el cauce que uno sigue, ¿no? Y que le arrastra, es lo que viene de anteriormente. Pero sí, el canon nos edifica el templo, aunque nosotros habitemos ahí. Parte de ese templo viene edificado por el canon. Claro. El otro día en Cuenca, que aunque parezca no me voy de vacaciones, sino que además me voy a promocionar a cornucopia por España y a conocer nueva gente y tal. Eso dice. Eso digo. Preguntarle por las conferencias. Eso a Cifuente. Comentaba que el canon está tan presente en nosotros, por ejemplo, el canon de la belleza en el siglo de oro pues era la mujer rubia, la mujer con ojitos azules, la mujer muy blanquita y era angelical y era un ser perfecto y ya está. Incluso el canon marcaba el orden exacto en el que debía describirse. Sí, sí, Ojo. no vayas a empezar por las manos, ¿eh? Pero que, por ejemplo, decía el compañero, no, pero claro, es que luego llega Baudelaire y te presenta a la femme fatale. Digo, sí, en contra del canon. O sea, si no hay canon no puedes presentar a una femme fatale, pues no estás haciendo nada. Entonces, eso a mí me impacta mucho hasta dónde llega el canon de manera inconsciente. Y eso lo estudia muy bien Jesús, todo lo que hay en nuestro imaginario colectivo sin que nos demos cuenta. La literatura es como Antonio, una contradicción. Efectivamente. Sé como Antonio. Bueno, tú juegas en la poesía, porque Huizinga decía que la poesía es juego. ¿Ya te has quedado contento? No, yo. Pregúntale a la cámara, te echaban de menos. Sí, a veces hay un gesto gamberro, pero luego lo desechas rápido. Pero si hay un juego más absoluto, de imágenes, de establecer conexiones con ideas opuestas, ese juego me parece muy atractivo y muy difícil. Me ha llamado la atención esa palabra, absoluto. ¿Qué Sí. es lo absoluto para ti? Lo absoluto en ese juego a que te refieres creo que es conciliar, ya te digo, antítesis, ¿no? Y darles una armonía que cale y que el lector asuma y que la apruebe.
que si no la prueba tampoco importa, pero en principio yo creo que lo absoluto es eso. Hablando de conciliaciones, hemos visto durante lo que llevamos de tertulia que en ti hay mucho de los poetas mexicanos y de Latinoamérica en general y tal. ¿Tú crees que es posible una conciliación entre Europa y Latinoamérica a todos los niveles, no solo el literario? Bueno, es que ahí influyen, ¿no? Aspectos económicos, aspectos... Bueno, yo no creo que tenga el conocimiento para decir algo al respecto. Bueno, pues dinos algo de tu poesía. ¿Seguimos con mujeres o cambiamos de tercio? Pues cambiamos. Estampa, este poema es el dibujo de una noche de San Juan, probablemente, no lo tengo claro. Pero bueno. Yo creo que no, porque el poema de debajo es Noche de San Juan, ¿eh? Ya, pero forma parte de una colección. Entonces, hoy le cambio el título para poder broma. leerlo. No, sí. Bello claro de luna sobre la mesa redonda, a la que asisten nadadores plusmarquistas, vajillas de coral, pirotecnias derramadas como lamentaciones, y mi pecho prieto si hay silencio o una vela se apaga desde siempre que la olvidan. Esta noche abdica en favor del movimiento. Amantes boca arriba sobre un capó esmeralda se acribillan, se respiran, se dejan invadir a golpes de rocío muy despacio. Precipitada espuma y burbujas tiritan por la piel erecta. Se tocan mucho más hondo el calcio vivo después de abandonar un rumor de olas en pleno auge de conciertos junto al mar. Océano al que se arroja la turba canallesca, azul mediterráneo de antología griega, erizos, gorros marineros desde el acantilado, la noche en el escaparate de una joyería, linternas alumbran la viudez verdinegra de las algas, el lucero en las rendijas, raídas sábanas sucias cubren un piano y tú, astuta, vengas conmigo a dominar densos fuegos como un faquir en cuya axila se estremece el aire de la rosa. También creo que todos, cuando escuchamos tus poemas, podemos ver que existe una gran riqueza de escenas, ¿no? Y también incluso de una gran riqueza, no sé si me atrevería a lo mejor a decir plástica, pero sí que en cierta forma muy metafórico todo. Todo esto se lo debes a tu propio imaginario, a tus lecturas, porque así a priori me recuerda mucho a la literatura clásica, sobre todo a la grecolatina. Entonces, ¿Sí? a la manera, digamos, de presentar la serie de escenas, entonces, no sé exactamente de dónde viene y quería que a ver si lo aclaraba. Pues quizá venga del cine y ese afán de superponer imágenes, ¿no? Porque al final yo creo que cuando lees un poema se proyecta una película y a mí por lo menos como lector de poesía me gusta leer un poema y que sea visual, que yo vea imágenes. Entonces se trata de hacer lo que me gusta. Es curioso, ¿no? Acabo de acordarme que cuando tuvo Pablo Velasco, nuestro querido amigo Patchwork, el poeta Glitch, es único en su especie, deberíais haberlo conocido los que no lo conocisteis. Él defendía había expresado en su libro, en Patchwork, una visión del mundo que sí que tiene mucho sentido con lo que luego es el análisis postmoderno y la deconstrucción social, y expresaba la sociedad en términos computacionales, ¿no? Informáticos, etcétera. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, hoy en día decimos tu cerebro es como un ordenador, tu cuerpo o tu pierna se queda pillado como la de un robot, te da un cortocircuito. Es decir, una visión, digamos, muy... Lo que me llama la atención es que esto que acabas de decir es una forma de entender la vida o de entender incluso el arte o la poesía, la cinematográfica, esta comprensión metafórica, de ahí que dijera lo que dije, es muy típica de los años 40, 50, es decir, en general de la posguerra, y pues cómo se va desarrollando esa literatura. De hecho, Delibes me parece que uno de los ejemplos más exponenciales de esta comprensión. Y me resulta gracioso porque, claro,
no dejas de citar autores que están justo en esa época. Entonces, quería que si tú veías relación en todo esto. No la veo. Yo creo que puede que esté ahí, pero yo, ya te digo, quizá el cine sí a la hora de hablar del aspecto visual del poema, es más determinante porque además yo no creo que Bolaño sea muy visual. En su novela sí, claro, eso es una gran película, pero la poesía... Curiosamente, yo aprecio más o tengo más cariño al Bolaño novelista, porque hay mucha poesía en esas novelas. Pero en cuanto a las imágenes, yo creo que no hay mucha influencia de sus autores, aunque todos coincidan en un marco paralelo, ¿no? Pero Entonces, ¿esto te viene más de tu gusto personal por el cine? sí, por el dibujo también. ¿Te gusta dibujar? Claro, entonces es algo que... Es como practicar el dibujo en el poema. Tenemos que poner ya esa idea. Para todos los que no lo sepáis, pensamos en muchas ideas para ver cómo podemos hacer algo más, cómo podemos liarlo un poco más. Entonces, a la idea de poner un papel continuo para que Jorge Sarrión pintara mientras Edu cantaba, se me está ocurriendo que para este tipo de ocasiones deberíamos tener una pared en blanco, un papel continuo, una pizarra y decirle, pinta. Buena idea esa, ¿eh? Pues no me lo digas 2 veces, que hay muchos folios aquí, ¿eh? O sea, bien. Entonces, yo una pregunta, sí. Porque además es algo recurrente en Cornucopia y en nuestras charlas, ¿no? El tema de el contenido o la forma, ¿no? Porque, claro, no, pero bueno, en este caso creo que hay de colación, porque creo que o por lo menos saber cómo trabaja él en el proceso creativo, si trabaja con una imagen muy clara, conceptual, y a base de eso escribes un texto, o si por el contrario, incluso lo que él expresa con su palabra, al final se transforma en un dibujo o en una imagen, ¿no? Creo que sería interesante saber cuál es tu proceso creativo en ese sentido, ¿no? A mí me gusta trabajar lo concreto, porque hablar de aspectos generales, la muerte, el amor, la vida, eso se escapa. Entonces, justo lo que preguntas casa muy bien con un poema, que el tema es el rojo, el color rojo, y es algo muy concreto que se mantiene firme en todo el poema. Lo voy a leer, si os parece. Y tiene nombre de mujer. Melpómene, tiene explicación, era una de las musas de Apolo, de la tragedia, y la tragedia a mí me sugiere el color rojo. Y además está dedicado a Almudena, la de debate, está por aquí, porque me inspira mucho y es una gran poeta. Que le dieron una accesia hace una semana. Correcto. Ya estaba. Hemos esperado tanto para darnos cuenta, rojo el neón del cabaret, las pomas del paraíso, el pintalabios hallado entre butacas rojas del Teatro Cervantes. En el fondo es trágico desprenderse del color, ¿no es cierto? La batalla campal y un coche en medio, encerrados de amargo rojo con la bufanda del Liverpool, detonando amapolas contra las paredes de un psiquiátrico cuyos pasillos transitan monarcas y princesas. Rojo es el poder, Melpómene, los escaños, las togas del Renacimiento, el zafiro, la brutal caída del telón, aplausos 10 minutos prolongados. Atiende a esto, roja es la revolución eternamente estatua. Según informes policiales será difícil esclarecer qué rojo le sienta mejor a las uñas, al beso de puntillas, ver sus rasgos, saber si es romántica la sangre derramada en las mesas de un McDonald's o en el terciopelo de la suite Queen Elizabeth. El rubí, el llanto de cera de las vírgenes, tantos gritos. ¿De qué color el traje con que resucitarías a los muertos? Chaplin, Jane Austen, el violonchelo de eucalipto y sol. Sobre todo el optimismo, muy rojas las ganas de ser tú misma. A tus pulsaciones de música clásica me confío, al eco de tu voz, a tu respiración que sabe cómo liberar pájaros falsificados, etc.
Lo del etcétera es muy José Ángel, ¿eh? Hay que acabar los copas. Ya está. Es que con Ucopia ya está influyendo, Pedro. Yo- No te das cuenta, pero... Voy a hacer notar una cosa. Te he preguntado antes que si lo del título en rojo era por algo. Dices, no. Pero ahora el rojo es tragedia. Llévate eso y piénsalo en la casa. Qué buena. Oh, te digo una cosa, ¿eh? La tradición editorial malagueña por antonomasia siempre... Una cosa es que ha dicho que el rojo está en todos los títulos. Sí es verdad que cuando escribo, no sé vosotros, ahora me decís, yo cuando escribo un poema, más que disfrutarlo, lo sufro. Sí, porque quiero ser preciso, quiero traducir la idea a la palabra, a veces es difícil. Y quizá el rojo pues viene impulsado por eso. Y sin yo darme cuenta, mira. Voy a dejar que te responda Jesús primero, porque que te cuente cuando escribió Amaro, que te cuente. No, eso te dejaré contarlo a ti. Pero yo lo único que diré es lo que dijo Nietzsche, que seguro que dice cosas mejores que yo. Y es que él cada vez que tenía una idea era como sufrir un parto, lo cual era interesante, ¿no? A fin de cuentas, según la propia, ya que hablábamos de mitología, según la mitología griega, la inteligencia, la idea surge, nace de la cabeza de Zeus, ergo tiene su relación metafórica, así que todo tuyo. Bueno, Jesús estaba que no dormía, que no comía, estaba así todo el día mordiéndose las uñas, estaba que quería escribir y no le salía, y cuando le salía peor todavía porque pasaba luego a la siguiente fase. O sea, una época horrible, él lo pasó mal, pero los que estábamos cerca lo pasamos igual o peor. Pero si no me veías. Menos mal, pues, era viéndote un ratito y no veas cómo estabas. Además estábamos ahí hablando y de repente decía, bueno, me voy que tengo que ir a escribir. Para hacerse el guay, luego no escribía ni nada, pero... Pues no sé si no nos vamos a ver en otra temporada, fíjate. Lo que no sé si voy a escribir o no. Vaya, ¿para qué? Yo sí que lo sufro, pero quizás lo sufro de una manera distinta, porque a mí me cuesta mucho plasmar en el papel. Entonces los versos o las ideas se tiran mucho tiempo dándome vueltas en la cabeza. Entonces me pasó, por ejemplo, con el TFG, que estuve un año reflexionándolo y solo un mes escribiendo. Y con los últimos poemas que he escrito me pasó igual. He estado 2 o 3 semanas por la cabeza y luego ya un día en escribirlo. Claro. Entonces me tortura porque no puedo quitármelo. Una vez que ya lo suelto es como, ay, qué bien. Pero Como hasta que que lo te suelto... quitas una mochila cargada de piedras y dices, joder, ahora sí. Efectivamente. Y en ese sentido, contando que es tragedia lo que tenemos dentro, la poesía, y que luego lo soltamos en el papel y nos quitamos un peso de encima, ¿qué sensación te produce a ti volver a él? Bueno, hay veces que vuelvo al poema, ¿no? Uno siempre está más seguro, yo creo, de lo más reciente, pero vuelvo a poemas lejanos y de cada 10 poemas creo que rescato uno. Y creo que es natural, porque la exigencia está ahí, ¿no? Si lo aceptas todo, no hay poesía, no hay obra, ¿no? Yo es que en lo personal sí que estoy muy de acuerdo contigo en esa idea de que el poema sea una escena o una fotografía. Claro. Y cuando vuelves, pues vuelves a pasar por esa escena, por ese recuerdo, esa fotografía. Y a veces sí que vuelves a sentir ese dolor o esa felicidad que plasma el poema. Pero otras a veces yo, eso, los que son de hace más tiempo es como, ese soy yo, o sea, eso me pasó a mí. Es como súper una distancia horrible entre el que soy y el que fui. Yo creo que eso se corresponde con los inicios. Me explico, cuando tú escribes, tú intentas camuflar, bueno, el poema de alguna manera, quieres darle empaque, pero es todo una impostura, ahí no está tu voz. Ahí hay palabras bien puestas. Esto me lo enseñó Inés justamente, que yo le enviaba poemas, oh, mírame este, y me decía, relájate, medita lo que vas a decir, interioriza y luego ya escribe. Y efectivamente, yo creo que cuando tú vuelves a poemas muy lejanos, ves una farsa, vamos. Hay excepciones, hay poemas de inicio que incluso automáticos y con eso sí que te reflejas. A mí no deja de pasarme y nunca me pasa, así que difiero. Bueno, y en definitiva, Antonio, ¿sobre qué quieren tratar tus versos, sobre todo los actuales? Pues ahora mismo quiero que esa mujer de la mitología sea una mujer llevada a estos días y tenga problemas que le pueden pasar a la cajera del mercado o a tu madre o a tu hermana o incluso a, no sé, a cualquier persona. Y, por ejemplo,
Eurídice, que huía, ¿no? Le iban a matar, huyó. Pues yo intento ahí, ahora sí que lo leo porque es como la huida de una violación y darle el enfoque de esa huida es heroica. Ahí el que huye no es un cobarde y bueno, es eso. Quiero llevar la mitología, que bueno, esto ya está hecho, ¿no? Pero quería darle mi enfoque. Lo voy a leer. La mitología, perdón, es que a fin de cuentas no deja de ser un cuento de todos los días, ¿no? Es decir, y luego cuando ya terminemos sí que lo comentaré, pero por ejemplo, en el caso concreto, ya que tú también citaste antes a Joyce, porque Bolaños lo robaba, el Ulises de Joyce, y en concreto Molly Bloom, que Gerardo y Arturo Celeste han llevado ahora a teatro, en microteatro, pero eso ya la cuña publicitaria viene después. El spam viene después. Molly Bloom, por ejemplo, no deja de ser una Penélope que va tejiendo su propio discurso mientras que espera la vuelta de su marido. Pero no deja de ser una persona que, en definitiva, no quiere hacer lo que se supone que tiene que hacer, claro, que es casarse con un hombre, porque ella tiene un amor concreto que no se corresponde, ¿no? En la película Orfeo Negro se rescata el mito de Eurídice también. Y es que hay un acosador en Río de Janeiro, en los carnavales, que va en busca de la chica. Y es eso, es llevarlo al cine, a un enfoque más común, más corriente, quitándole ese altar, ¿no?, de divinidad. Eurídice. Para la muerte de Eurídice imagino un bosque en Cirene, mares grises en los que nadie confía, colgados de una pared de Libia. Imagino ventanas rotas, arqueologías profanadas con grafiti, chubascos que cortan la luz a la salida del cinema y un temblor de avispas por el aire anunciando la disminución mortal del pulso frío, sin cumbre, ahogado. Imagino cómo cae a tierra un cesto de flores y fresas, cachorros de jabalí merodeando. ¿Quién les dará de comer? ¿Qué pulcro cuerpo huelen a lo lejos? Imagino el ruin oficio de la serpiente contrabandista de Ponzoña, su silbido minúsculo imponiéndose a la lira de Orfeo hasta el centro ingrávido de lo que duele. Lástima de los que lloran, huyen, qué difícil luego ser fiel a la heroicidad, retratarlos por los lienzos pareciendo que no corren, no, que no fracasan, que resisten la soberbia de la historia contenida en los ojos críticos, cínicos del flaneur que recorre los museos. Imagino la jerga ática de Aristeo manchada de barro al pedir perdón. Imagino un epitafio para que lo cante el mundo. Mecha azul en cabellos rubios, en el diente ardor, un café de lamentos. Para la muerte de Eurídice no haría falta irse tan lejos. Lo bello es una ausencia continua y vulnerable. A mí solo me quedan... Es una ausencia continua y vulnerable. Solo me queda una pregunta. Y esta no me la puedes quitar porque no la he escrito. Es que tengo mucha curiosidad porque nos leas, y si es posible, el poema con el que ganaste el premio de poesía y vino. Vale. ¿Es por siempre o para siempre? Para siempre. Eres consciente de que eso no es una pregunta, ¿verdad? Sí, porque sí podría leerla. Sí, ha sido una pregunta. Mucha filología, pero... Tiene una cita de Borges que dice: vino, enséñame el arte de ver mi propia historia. Para siempre. Te vuelves hacia mí en esta noche, amor. Es octubre. Altas copas de vino perfuman la sonrisa como un ramo de jazmines sobre el lecho. Aromática prisión, recinto de beodas lenguas. Por las viñas de Alsacia quisiste palpar la milenaria redondez del fruto. Sobre el tiempo ha tejido dicha y tragedia, litúrgicos banquetes, braseros dionisiacos.
Lames el jugo de la uva como descapullado bálano abierto a la ceremonia. Rasgos orientales tuyos aletean en la grandísima cúpula de Mashhad y escapan del chador bajo fuente escarlata y me deseas para siempre. Qué quimera este fuego. Del orujo van naciendo músculos en el marmóreo semblante del moscóforo. Después del brindis, mecemos luces en los ojos, fortificados como el brandy, realísimo color de púrpura nobleza, astuto maridaje de plateado rímel y legañas plateadas. Hostígame así, acércate a mí, macerada de primores. Ya se respira en tu pecho el desnudo racimo de latidos oferentes, si hay cata de vino vientre abajo y lubrica la canícula del clítoris. Como el llameante colibrí gimes encendida. En las mejillas ardo altivo, y sé que tú querrías ser Sara Montiel empinando el codo en la década próspera de la farándula. Y bésame los dientes, tu carmín de alcohol bañado, contentísima me entregas finas manos iraníes, el meñique luce gran mogol, candente sorbo de rubíes por falange saboleo, amor tan mío, con el dedo corazón has tocado fachadas en Zagreb, escalinatas griegas, aire fresco atravesando Málaga, Teherán nublada, mojada Ulán Bator. En tus uñas veo el mundo coloreado a tu capricho. Bebemos placeres de una botella para dos y el ceje, el vendimia, el hondo aliento dulce de la fiesta. Vigilia de los cálices, muy dóciles licores, relojes puntuales dan otro trago al péndulo y se marea el impetuoso vicio de quererte. Si estás cerca, beber es divertido, efímero juego de chupitos, balsámico delirio en oleadas y pupilas brillan, ríen, bailan lelas bajo el crepúsculo como deshojando flores caídas al aljibe en que no hay leche sino vino y llora niño Jesús porque vamos a quedarnos ciegos. Lutero, Carlos V, el bien, el mal, Roma y Cartago. Amarse es esto, rito de mosto, de coñac, de vermut, entrar rodando en la selvática intimidad de una historia compartida en la saliva y te recuerdo para siempre. ¿Ves, Pedro? Este poema ha respondido casi todas las preguntas. La verdad es que si podías haber empezado por ahí nos habríamos ahorrado media tertulia, ¿eh? Bueno, pues yo tengo mi última pregunta. ¿Cuál es tu gran pregunta? Porque he visto que en tus poemas hay muchas preguntas. Hay quien dice que la poesía es directamente eso, el hacerse preguntas, pero tú además lo reflejas directamente en el texto. ¿Cuáles son tus grandes preguntas? Bueno, comodín del público, no hay. Podemos darte comodín del público si alguien se anima, por supuesto. Grandes preguntas. Mía, claro. Tuyas, claro, no mías. No, iba a citar que siempre funciona. Aprende rápido, ¿eh? ¿Por qué escribir? ¿No? ¿Por qué? Esa necesidad. ¿Y tienes la respuesta? Puedo hacer trampa. Venga. Te recomiendo el poema de Lin, ¿Por qué escribí estoy vivo? Es muy buen poema. Yo creo que su respuesta es esto. Bueno, pues llegamos al final de esta tertulia tan estupenda, de estos poemas en el límite entre lo dionisíaco y lo apolíneo, pero en cualquier caso todos lo hemos disfrutado muchísimo. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario por parte del público antes de cerrar. Yo sabía que estos dos sí que están bien enseñados, ¿eh? Chaleco antibalón. Nacho primero, que Jaime se enrolla más luego. ¿Por qué hablas solo de mujeres? No es que hable solo de mujeres. No. Lo que ocurre es que me dijeron con poca antelación que hoy tenía que suplir una vacante aquí porque yo estaba programado para otro día. Y en consecuencia tengo una serie de poemas que tienen una temática común pero tocando diferentes palos y veía oportuno pues rescatar esta ausencia con estos poemas.
Pero no, ni mucho menos. Hablo de todo. También tengo que decir que Pedro se ha retrasado 2 semanas, pero Antonio lleva 1 mes y medio de retraso con esta cita ineludible que tenía con nosotros. No, de adelanto si estaba para diciembre. Claro. ¿Se ha adelantado? Yo hablo de la radio. Ah. Bueno, sí, el día de la radio fue fantástico. Yo desde entonces un chaval que me cae muy bien, ¿eh? Eso fue causa de fuerza mayor. Lo sabéis. No, por eso lo digo. Él también, pero tú llegaste a las 2 semanas y él 1 mes y medio, por lo menos. Aquí el único que está soy yo. Si es que me hacéis esperar, siempre estoy esperando. Yo siempre... ¿Y de qué hablo si no estáis? Menos mal que la vida y la poesía conceden segundas oportunidades, ¿no, Antonio? Sí. Venga, Jaime, dispara, que te veo con ganas. Por la forma en la que lo he entendido yo, que no sé si lo he entendido mal, que es que parecía que cuando tú empezaste a leer, interesarte por este mundillo, Perdón, no... que cuando tú te empezaste a interesar por este mundillo, cuando tú empezaste a leer, que fue casi un poco accidental, ¿no? Con lo de ese director que te castigó a ese sitio, donde te ponías a leer constantemente. Que te quería preguntar si es así como tú dices, que fue un poco un crash, que llegaste inmediatamente allí y te diste cuenta, oye, pues me gusta esto. No había antes ningún antecedente, o tú, antes, ¿a qué aspirabas? Claro, en ese mundo. Antecedente no hay porque mis padres no son lectores, por desgracia, no... Bueno, tienen otras virtudes, ¿no? Pero el libro no. Entonces, claro, cuando yo me encuentro... Yo me resistí, yo estuve 2 semanas así mirando una pared. Pero claro, eso funciona a poco tiempo. Cuando ya la hora no pasa, te giras y ves libros. Y efectivamente cogí Flanagan, Conan, bueno, los clásicos. Lo que había. Lo que había también, ¿no? Pero el Lazarillo había mucha oferta. Vale. Y sí, Todo relacionado con la picaresca, ¿eh? Te hice un favor, vaya. y fue un antes y un después, y sí, la verdad que también leer, claro. Leer yo creo que cualquier desorden que tengas te lo palia, ¿no? Y te ayuda a reconducirte. Y yo creo que fue una terapia. Y lo disfruté, yo no me pongo como mártir. Yo estoy agradecido de que me encerraran ahí, porque luego no quería salir. Y al año siguiente tenía muy buenas notas, es que muy bien todo. Seguro que era la idea del director. Sí, desde luego. Forzado no, a mí nadie me puso el libro, pero sí el castigo, claro. Si yo no podía congeniar la clase, pues No, si se esforzó él mismo. O sea... fue por ahí supervivencia. Hay una pregunta. Más que pregunta, la verdad que es comentario, porque yo me estoy dedicando ahora más bien al tema de entrar en la enseñanza y en la educación, y la verdad que me gustaría verla de una manera distinta a cómo se ha venido desarrollando, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Y es verdad que hay algunas veces que hay que agradecer a los maestros malos, ¿no? Que te hagan aborrecer tanto la clase como para portarte mal y acabar en una biblioteca leyendo. Pero bueno, esperamos que el mundo cambie hacia otra dirección. Pero sí te tengo que decir que aunque las preguntas han sido bastante afiladas, las has respondido con muchísima naturalidad. Y la verdad que me ha encantado la tertulia en ese sentido, ¿no? En el sentido de que de verdad te han sacado el jugo, pero como que eres muy sencillo, muy humilde y que te transparentas mucho en... Pues gracias. Solo una cosilla lo que has dicho, que llamar malo a esos... Es injusto, yo creo que... De hecho, el malo era yo, el cabrón era yo que no dejaba de... boom. Pero que te agradezco mucho tu comentario y bueno, si he podido ayudar a que... Bueno, a esa visión, pues... agradecido. No sabemos si el mundo aguantaría 2 Antonios, así que ten cuidado con lo que dices. Yo por tu comentario entiendo que al final se ha desnudado y se ha Exacto, es lo que quitado yo iba a decir. ropita y... Que no me quites la pregunta. No, yo estoy muy nervioso. Ahora ya no, pero al principio estaba muy nervioso. Pero estaba como con la pared. Sí. Yo no voy a responder, a mí no me hagáis preguntas, que yo Así paso. abrir el libro y ya. Por aquí otra pregunta. Sí, después del halago yo tengo una pregunta más, porque no va a ser todo bueno. Me ha llamado mucho la Es atención... una pregunta, lo contrario al halago, miedo me da la pregunta. No, en realidad es bonita, creo. Me ha llamado mucho la atención tu rostro y la expresión que nos mostrabas cuando Jesús, por ejemplo, ha visto en tu poesía referencia clásica y grecolatina.
Y claro, ahora que yo me estoy intentando adentrar un poco en los estudios más filológicos, me interesa mucho saber qué se siente cuando desde fuera se hace una relación de tu poesía que incluso ni tú mismo conocías, o si, por ejemplo, tú podrías pensar que en realidad sí que estaba intrínseca en ti y en tu pensamiento. La apariencia es esa, ¿no? Tú ves los títulos y tú piensas que bueno, que hay mitología y la hay. Yo creo que adulterada, ¿no? Soy un genocida. Pero es como si ves un objeto de Similor, parece que es oro, pero no. Entonces ocurre algo similar. Es cierto que hay... Pero yo es que no veo una relación tan estrecha. Yo en Melpómene me voy por otros derroteros y bajo a otros potreros a beber y no tengo. Aunque no te lo creas, la acción mitológica tiene mucha más relación con esto que con lo que crees que es mitología, porque la mitología la conocemos por Europa. Rasoda, Aedo, que la mayor parte de su composición se basaba en algunos versos hechos, como Aquiles, el de los pies ligeros, pero todo lo demás era improvisado. De ahí que, por ejemplo, Odiseo sea un gran arquero solo en la Odisea, en la Ilíada nunca disparó el arco. Cosas que ocurren. Con un poquito de suerte, José Ángel Baños te recoge en su tesis doctoral porque precisamente lo que trata es la desmitificación de la poesía en el siglo XX-XXI. Así que lo mismo aparece por ahí. ¿Quién, yo o él? No, él, tú no, tú qué va a aparecer. Yo qué sé, porque tú me estás mirando, me miras a mí. Porque si no tengo que girar mucho el cuello y todavía no... Lo quiere todo, ¿eh? Es que es una ansia. ¿Tú te puedes creer que yo tenga que aguantar esto todos los lunes? Si es No, que... no. Él aguanta eso todos los lunes. Yo le aguanto a él de martes a domingo, eso es lo que él no cuenta. Me han traído aquí para, bueno, mediar una crisis de pareja, ¿no? Efectivamente. Pero esto era una crisis anunciada. Anunciada, ¿verdad? Bueno, creo que es buen momento para finalizar la tertulia. Como siempre, muchísimas gracias a todos por compartir un lunes más con nosotros, con Cornucopia, con El Toro Celeste y con Fundación Unicaja. El lunes que viene nos volvemos a ver aquí, solo que en el entorno Cornucopia celebramos evento El Toro Celeste, que no sé si podemos hacer spoiler. ¿Cuál es? No. A Molly Bloom. Y precisamente por Molly Bloom es que lo tenía que decir Gerardo porque... Cuña. Aquí viene la cuña publicitaria. Es patrocinado por Cornucopia, ¿eh? No te lo creas. Y además de, por supuesto, vernos aquí todos los lunes, como ya sabéis que nos gusta que nos veamos. Y de hecho, y perdón por alargarlo, el lunes pasado fue tremendo. O sea, a mí casi me daba vergüenza hablar hoy aquí en la misma tribuna que hablaron Rafael y Alfredo Fierro la semana pasada. Que fue brutal. Pero bueno, uno tiene que ser valiente. Al igual que los lunes contamos con Cornucopia, los viernes, sábados y domingos, en Microteatro Málaga también tenéis Molly Bloom, que es una adaptación del libro, creo que homónimo, de Juan Hurtado, que publicó El Toro Celeste, y que ha llevado al Microteatro Gerardo con Stephanie Magni, que además es una actriz que tiene un futuro tremendo. A mí me contó hace unos días sus próximos proyectos y bueno, increíble. Así que es una buena oportunidad de descubrirla ahora antes de que la descubra el gran público en un espacio tan íntimo como el de Microteatro. Así que os emplazamos a vernos en Microteatro, en la María Cristina o en definitiva a vernos en cualquier lugar. Muchas gracias. Gracias por todo, Antonio, y A vosotros. vuelve pronto, que hoy nos hemos dado cuenta que uno de nuestros invitados a Cornucopia le dio ayer a me gusta a la página. O sea que vosotros, público, darle a me gusta en Instagram, en Facebook, ya. Venga, vamos, te está tardando. Muchas gracias a todos y hasta el próximo lunes.